El Senado de la República, de mayoría de Morena, aprobó la contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Y cuáles serán las consecuencias? La inversión fija bruta y el consumo privado en el mercado interior, en sus peores momentos desde que existen cifras de medición. El incremento de precios en bienes y servicios al consumidor corren a la alza más rápido que lo que suben los salarios. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida, como siempre, aquí a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Hace una semana, el Senado de la República aprobó por mayoría simple de 68 votos a favor y 58 en contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. A este dictamen solo le resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para entrar en vigencia al día siguiente y que se publique desde luego en el Diario Oficial de la Federación. La oposición afirmó que la enmienda es pésima en todos sentidos, puesto que viola la Constitución y un sinnúmero de leyes, entre otras la de transición energética y de cambio climático, e infringe tratados y compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, entre otros tratados. Y para entender de manera ilustrativa qué es lo que cambia en la ley, le compartiremos enseguida un breve video, del cual advertimos contiene información que puede afectar sus sentidos, pero los niños lo pueden ver también. Le voy a explicar por qué a la reforma que propone el presidente le llamamos ley combustóleo. Imagina que cada uno de estos vasos es el sistema eléctrico. Actualmente, primero se recibe la energía limpia, toda la energía limpia tanto de CFE como de privados. Una vez que se recibió toda la energía limpia, se empiezan a recibir las plantas de ciclo combinado, que no son tan limpias, pero tampoco son tan sucias. Solamente al final, si es que se requiere, se reciben las plantas que queman combustóleo, las termoeléctricas. Esas termoeléctricas usan el combustóleo que sale del proceso de refinación, y entonces tenemos lleno el sistema eléctrico. ¿Qué pasa si seguimos usando la ley como existe actualmente y además el gobierno la respeta? Pues tendríamos cada vez más energía limpia, tanto de privados como de CFE. Y al final solamente si se necesita, y para complementar, iremos usando los ciclos combinados poco a poco. Y entonces tendremos un sistema eléctrico bastante más limpio. El problema es que este gobierno necesita seguir refinando, y para seguir refinando quiere usar el combustóleo. Entonces quiere cambiar la ley. Y se van a empezar a recibir las energías limpias, pero solamente se van a usar las de CFE, que son más o menos el 15% del sistema. Después se usarán los ciclos combinados, solamente los de CFE, y una vez que se hayan recibido todos estos, se van a recibir todas las termoeléctricas, que como decíamos, son los más contaminantes. Y al final, solamente si es que se necesita, se van a volver a usar las energías limpias de privados. ¿Cómo quieres tú tener tu planeta? ¿Como en el vaso del medio o como en el vaso de la izquierda? Por eso tenemos que pedir a los senadores que rechacen la ley combustóleo. Muchas gracias. Bueno, pues el video que acaba de ver y escuchar fue elaborado por uno de nuestros invitados de esta tarde, el doctor Víctor Ramírez Cabrera, a quien damos la bienvenida, y así como al doctor Paulo Alejandro Sánchez Campos, quienes nos distinguieron ya hace cosa de 4 semanas en una mesa de análisis. Así que muy buenas tardes, amigos míos, Víctor, Paul. Raimundo, muy buenas tardes.
Mucho gusto de saludarlos. Bueno, Muy pues buenas tardes, Raimundo. para dar un poquito de continuidad con el video, mi querido Víctor, el día 2 de marzo fue el día D, es decir, el día en el cual el Senado de la República pues autorizó la ley que propuso de manera preferente Andrés Manuel López Obrador. Pero para poner un poco en perspectiva también a nuestra audiencia, platíquenos los dos, ¿qué ocurrió de manera previa en la discusión, según esto, del Parlamento abierto? Bueno, antes que nada hay que actualizar un poquitito los datos. Hace unas horas que se publicó ya, que ya es ley, digamos, la ley de la industria eléctrica. Esperemos ver qué pasa en tribunales, porque muchos, incluidos un servidor, planeamos ir a tribunales a defendernos en contra de esta modificación legal. Pero bueno, dicho eso, ¿qué es lo que sucedió? Y yo quiero retomar las palabras del diputado presidente de la Comisión de Energía, insisto, de la Cámara de Diputados, que dijo que se había llamado un parlamento abierto y que había ido mucha gente a hablar a favor y en contra. Y palabras textuales de él, dijo: quien habló de la iniciativa se le tomó en cuenta, quien habló en contra de la iniciativa no se le tomó en cuenta porque somos mayoría. Entonces, en pocas palabras, o en resumen, esto fue una exposición en la que solamente simularon escuchar y en realidad solamente buscaban imponer su voluntad y haciendo parecer que escuchaban al ciudadano, pero en realidad no se hizo, ¿no? Paul, en tu experiencia, esto que ocurrió de manera previa, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, fue simplemente no cambiarle ninguna coma y ahora, como está mostrado en el video, nos aguantamos con bebernos el agua oscura. Bueno, le cambiaron 2 o 3 comas y la verdad es que le cambiaron porque eran muy obvias ciertas referencias. Literal, por ejemplo, decía revocar todos los permisos de la ley de la industria, de la ley del servicio público que estén operando todavía, y luego le cambiaron que hayan sido otorgados en fraude a la ley. Entonces, quitaron quizá las violaciones explícitas, pero en general queda esta sensación, como bien señalas, de nos aguantamos, o como dice Víctor, iniciamos un proceso de defensa masivo, colectivo, y ni siquiera es por un solo tema, es por muchos temas: el tema ambiental, el tema de derechos adquiridos, el tema de competencia económica, el hecho de que tú y yo tenemos el derecho de elegir lo que queramos, excepto la energía eléctrica, porque ahí no somos lo suficientemente maduros para el Estado como para tomar decisiones inteligentes y basadas en raciocinio. Entonces, es una serie, digamos, de temas que están ahí y que se fueron fast track y finalmente, como señala Raimundo, no hubo, digamos, un señalamiento claro o una atención clara a las preocupaciones. Simplemente somos mayorías, se repitieron falacia tras falacia tras falacia. Te repito es que necesitamos respaldo para las energías renovables. Ok, ¿quién paga el respaldo y a quién se le paga y cómo se le paga eso? Nunca quedó claro. Este dominio monopólico, entonces, que vuelve a tener la Comisión Federal de Electricidad para que sea la primera en ofertar la energía que nos es distribuida a todos, ¿ya empezará a darse en los hechos o hay que esperar a que terminen las controversias, Víctor? Bueno, viene un proceso en el que, independientemente de las controversias, o a menos que haya una suspensión dictada por el Poder Judicial, vendrá un proceso de 180 días en los que se va a intentar establecer lo que dice la ley ahora. Hay dudas bastante razonables, sobre todo de técnicos, que dicen: oye, ¿y de verdad es posible llevar a cabo lo que está pidiendo el presidente? Porque técnicamente tiene muchísimas complicaciones, porque, insisto, no está construida esta reforma con racionalidad, o no necesariamente tiene una racionalidad económica y técnica. Entonces, es muy complejo lo que se tiene que hacer, pero al final del día se supone que en 180 días tendrían que tener ya en camino la aplicación de esta nueva forma de la ley. No sé si lo logren, y las consecuencias de lograrlo además serían bastante delicadas para los mexicanos, ¿no? Paul, ¿qué tan cierto es lo que en una mañanera dijo Andrés Manuel López con respecto, cuando tuvimos sobre todo la serie de apagones derivadas de la nevada inusual en el estado de Texas? ¿Qué tan cierto fue que pudo resolverse gracias a la capacidad de oferta eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad?
Digamos que tiene cierto grado de razón. Acuérdate que en esta administración se ha caracterizado por verdades a medias y mentiras completas. Entonces eso tiene un poquito de razón. ¿Por qué tiene razón? Pues porque sí salieron a operar algunas de las plantas de CFE, de esas que se quejaron de que muchas veces no salían a operar, que ofrecieron su energía o la ofrecieron, digamos, en ciertos puntos. ¿Fue suficiente? No fue suficiente, pero lo más importante y quizás lo más curioso es algunas de ellas salieron a operar y tuvieron que ser apagadas prácticamente después de un par de horas porque no pueden estar prendidas 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Ahorita enfrentamos una situación muy complicada con las hidroeléctricas porque han servido para mitigar los efectos de las puntas particularmente, es decir, las utilizas en los puntos más importantes del día porque al final del día tampoco el agua es permanente o eterna, sino que se tienen que ir llenando los vasos y poder soltarla, no solo pensando en las necesidades de hoy, sino en del mañana. Entonces, sí, claro que hubo una participación importante de CFE, claro que se usaron esas plantas, pero CFE no lo ve así, no le interesa, digamos, operar o participar de manera, digamos, no protagónica y prefiere ser despachado y que sean los demás los que otorguen el respaldo o los que otorguen, como le llaman ellos, o los que salgan menos a pesar de que sean más baratos. Sí, Víctor, ¿y qué tanto de verdad hay razón en los técnicos como ustedes de que la energía renovable, la fotovoltaica y la de las eólicas, realmente es barata? Es decir, ¿cómo le podemos demostrar a nuestra audiencia que sí es cierto que es más barata? Ok, lo que tenemos ahorita en el sector eléctrico mexicano es una mezcla de tecnología bastante vieja, pero ahora ya tenemos muchísimo más nueva. Si nosotros revisáramos los costos que tienen las eólicas de CFE, por ejemplo, creo que el costo más alto que hubo en febrero fue el de las plantas solares de CFE, fueron las más caras que tuvo CFE. Sin embargo, ya que se llevó a cabo la reforma, hubo una serie de concursos, solicitaciones que nosotros conocemos como subastas de energía eléctrica de largo plazo, en las que las empresas llegaban y te ofrecían la energía a un costo dado y pues quien más barata la ofrecía ganaba. ¿Y quién ganó? Básicamente fueron solares y eólicas, y de hecho debemos decir que un proyecto privado en Coahuila tiene el récord de costo de energía eléctrica más bajo del mundo por medios eólicos. Tuvimos el récord 2 veces de costo más bajo del mundo, ya lo rompió Brasil, ya después lo rompió también Portugal, pero el eólico más barato del mundo que hay está en México y cuesta alrededor de $18 por megawatt hora, incluido energía Macel, y ahorita los proyectos de subastas que son de renovables se están pagando 381 pesos por cada megawatt hora, mientras que el costo promedio de CFE en febrero de este año fue de alrededor de 1,200 pesos por cada megawatt hora, ¿no? Vaya, no, pues datos son los datos y seguramente son lo que no quisieron escuchar estos rudos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Qué les parece si tomamos una breve pausa y regresamos para que nuestra audiencia esté de manera muy clara, puesta por ustedes, hacia dónde vamos y nuestras energías limpias dónde van a quedar? Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Bien, mire, pues regresamos aquí a Cuentas Claras para continuar con esta conversación con nuestros invitados. Y mire, la Comisión Federal de Electricidad pues se quejó de que pudiera tener un daño patrimonial si no se cambiaba la ley. Y por otra parte, como acabamos de escuchar, pues ya con los costos comparativos que hay con las fuentes renovables, como que ya nos van quedando las cuentas claras de si realmente este argumento de que se nos van a mantener las tarifas, que yo estoy seguro que será con subsidios, pero ¿qué le parece si mejor nuestros invitados nos ayudan a entender dónde está ese daño supuestamente para la Comisión Federal de Electricidad y pues los subsidios, a quién se van a canalizar y cómo y por qué la iniciativa privada, Paul, pues fue la que levantó más la voz en esto? Mira, tenemos dos problemas y creo que hay que ponerlo tal cual y ustedes lo saben. El gobierno tiene pocas maneras de obtener dinero, o lo obtiene cobrando impuestos, o lo obtiene por deuda, o lo obtiene vendiendo algo, ¿no? En este caso México tiene petróleo y entonces de alguna manera o tenía y vendía, ¿no? El problema es que no podemos inventar el dinero, entonces no podemos inventar, o sea, si suben los costos de la electricidad como se está pretendiendo,
de alguna manera tiene que salir ese dinero. O va a salir de pérdidas de CFE sobre su patrimonio, o va a salir de cada vez que tú vayas a la tienda a comprarte un refresco, ahí donde dice IVA, IEPS y todo eso, seguramente una parte se está yendo a CFE, o cada vez que te pagan tu cheque, ahí donde dice ISR, cada día una parte se está yendo a CFE, o bien aumentas las tarifas eléctricas. Entonces realmente no hay muchas opciones. O es a través de impuestos indirectos, o a través del aumento de la tarifa, o a través, digamos, del patrimonio de CFE, a través, digamos, de sus deudas, su pasivo de largo plazo. ¿Por qué decimos que esto, y creo que voy a tomar un poquito nada más lo que decía Raimundo, ¿por qué decimos que esto es un problema? Pues porque CFE quiere mantenerse sin hacer ningún cambio, y eso lo que estamos viendo cuando vende menos energía, como fue el caso del año pasado por la pandemia, salen los costos fijos, sobresalen sobre sus costos variables. Claro. Y Víctor, ayúdanos también, por favor, a entender cómo es que empresas privadas, no productoras de electricidad, pero que se asociaron con sí productoras en energías renovables, habían hecho estos acuerdos para que a su vez, al llegarles la energía eléctrica a sus negocios, les llegara barata. ¿Esto se va a revocar o estos establecimientos, estas grandes empresas que invirtieron con los que tienen la energía fotovoltaica y la eólica, van a perder? ¿Qué van a pagar de más? Ok, esa es una gran duda la que estás poniendo. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Sí. Esto de lo que estás hablando no es algo que haya sido producto de la reforma de 2013, sino es algo previo y que de hecho con la reforma de 2013 y después con las leyes reglamentarias desaparece y se llama autoabastecimiento. Y ahora yo genero energía eléctrica en una planta y la consumo en una instalación X o en varias instalaciones en otros puntos de la red y uso la red, me interconecto con la red y pago por el derecho de uso de la red. Si lo hago mediante renovables, pago un derecho un poco menor del uso de la red porque era una forma en la que el gobierno estaba incentivando que se instalara cada vez más capacidad de renovable y porque más o menos la mitad de los que se instalaron bajo esta modalidad lo hicieron en la zona del Istmo de Tehuantepec, requerían una mayor cantidad, una inversión muy fuerte en transmisión, entonces le metieron por lo menos unos $120,000 por cada megawatt que instalaron y tenía esto. ¿Qué es lo que va a pasar? El decreto dice que aquellos permisos de este tipo que se hayan dado con fraude a la ley se van a revocar. La gran pregunta es cómo va a determinar la Comisión Reguladora de Energía que estas están con fraude en la ley, porque todas son sociedades que se constituyeron justamente con base en el marco legal vigente. Entonces, en teoría no debería de haber ningún fraude a la ley, y ahora será como lo determinen, o si no lo determinen y solamente por decisión propia van a terminar decidiendo revocar los permisos, que sería algo sumamente arbitrario y que generaría un gran daño no solamente a la industria, sino a la confianza en el país. Sí, entonces, Paul, sí tienen razón los empresarios cuando nos dicen que eventualmente ellos serían los que pagarían cuotas más altas de lo que ya están pagando actualmente, y eso, pues trasladarlo en la manufactura de prendas de vestir, de enfriamiento de sodas que tomamos, etcétera. Y todo, Raimundo. Y, digamos, piensa en alguna empresa mexicana o extranjera que opere en el país grande, ese supermercado que estás pensando, esa tienda de conveniencia que estás pensando, esa cervecería que estás pensando, todas tienen un autoabasto, esa panadería tan famosa mexicana en toda Latinoamérica. Pero fíjate que no nada más es la panadería, es la molienda de harina, es el que hace el plástico, es el que pinta, es el que lo lleva a ese supermercado y es ese supermercado. Entonces no estamos hablando nada más de bienes finales, es decir, no es inflación nada más en bienes finales, sino bienes intermedios, y todo el proceso se encarece. Esa botella de refresco ahora va a ser el vidrio para fabricarla, la corcholata para taparla, el refri para refrigerarla y además la bebida. Entonces ya algunos han hecho algunos cálculos. Los menos afectados son los grandes industriales. ¿Por qué? Porque reciben la energía en tensiones muy altas, pero empiezas a bajar a la cadena de valor y empiezas a llegar a los supermercados, a las tiendas de conveniencia, a los gimnasios, y entonces empiezas a ver. Ahora, ¿es injusto? Digamos que sí, pero por eso vas a hacer una mala decisión que te pegue de golpe inflacionariamente. Yo creo que eso no es sabio. Entonces, Víctor, esto quiere decir que, así como para abonar
a su popularidad a Andrés Manuel es que le ha funcionado este discurso de que no vamos a ver incrementada la tarifa quienes estamos en nuestros domicilios, pero sí nos va a ser subsidiado porque no nos lo va a cobrar la CFE al precio de mercado. Sí, o sea, finalmente lo que está diciendo el presidente no va a subir la tarifa a los domésticos, como bien lo dice. La realidad es que va a terminar incrementando el costo de prácticamente todo. Y quiero resaltar un punto muy importante y es, ¿por qué la industria buscó usar en su momento autoabastecimiento, ahora mercado eléctrico? Porque le sale más barato y le sale más rentable comprarle energía a privados o generar su propia energía que estar dependiendo de CFE. Entonces, ahora, ¿cuál era la diferencia? La diferencia más corta que encuentro, me hablan de 7% de diferencia de costos, y hay gente que me habla hasta de 30%. Si tienes un incremento del 30% en el costo de tu energía, va a ser un golpe bastante fuerte que las empresas, para sobrevivir, si es mayor que sus utilidades, pues van a tener que cobrársela al usuario final porque tienen que salir de alguna manera. Y si no son capaces de cobrárselo al usuario final porque están en un mercado muy competitivo, lo que terminarán haciendo es cerrar. Y pues podremos ver en las empresas que tengan impacto o participen en un mercado internacional, pérdida de empleos bastante importante. Paul, así como se aventó su puntada, porque así lo califico, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de decir que se podrían afectar hospitales con la intermitencia de las energías renovables, así en la víspera de que tenemos por ahí ya problemas de sequía, de bajos niveles en las hidroeléctricas, eventualmente esto podría llevarnos a nuevos apagones. Fíjate, nada más para hacer una pequeña acotación ahí que acabas de señalar. ¿Sabes que el IMSS, las clínicas del IMSS o todas las clínicas privadas, bueno, la gran parte de las clínicas privadas, también están en una sociedad de abasto? O sea, ¿por qué? Pues porque era la manera más barata de comprar energía en su momento. Entonces, en este momento le estás diciendo a todo el mundo, en pleno COVID, en pleno sistema, digamos, en una necesidad de recuperación verde, aumenta los costos de electricidad de todos los hospitales y de no solo públicos, sino también privados. Entonces, digamos, hay que pensar tantito. Ahora, ¿realmente las renovables causan intermitencia? No, porque si no todo el día estuviéramos viendo cómo se prende y apaga la luz en tu casa, ese flachazo. Lo que hacemos es muy sencillo, o lo que se hace es muy sencillo. O sea, hay sistemas, hay un Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, que se la lleva todo el día en pantallitas revisando el clima, los flujos, la electricidad, las plantas en tiempo real. Y cuando dicen, oye, es que pasa una nube, yo he visto nubes muy rápidas, pero jamás he visto una nube que aparezca en generación espontánea, así, ¡pum!, apareció. Entonces, todo eso se mide. Y lo que dicen es, a ver, a la velocidad del viento, como viene esta nube, en 5 minutos va a afectar esta generación. Planta B de gas, ponte a calentar. Planta A de combustóleo, ponte a calentar para que después de media hora saques a la planta B, no vaya a ser que se quede demasiado tiempo, etc, etc. Es decir, realmente pensar que el SENACE es impotente, que tiene las manos atadas, que está ciego y sordo, tampoco es correcto. Hay que ser claros. El sistema de control de energía es muy bueno, tiene personal capacitado y puede ser mucho más de lo que le dan crédito. Caray. Amigos míos, Víctor, Paul, en una última ronda de esta conversación, díganle a nuestra audiencia, por favor, si estamos en el evento de realmente ser autosuficientes en la generación de electricidad con esto que está en esta contrarreforma eléctrica, y también eventualmente pues, cómo hay que hacerle para ahorrar energía. Bueno, la primera parte creo que no estamos en ese camino. Y un ejemplo es que el plan de negocios de CFE busca utilizar cada vez más gas y no hay proyectos para aprovechamiento de gas en México. Lo segundo, pues lo primero que tenemos que hacer con ahorrar energía es que la energía más barata es la que no se usa, dejar de, literalmente lo que siempre se han dicho, apaga la luz cuando no la vayas a usar, y además busca tecnología, iluminar lo mismo con un foco viejo incandescente o hacerlo con un OLED puede ser una diferencia de 2.8 pesos a 300 pesos. Entonces hay que buscar tecnología que nos permita ahorrar energía y con eso ayudarle también a nuestro planeta a tener menos emisiones de gases de efecto invernadero. Paul, finalmente, a nuestra audiencia, ¿qué le dices?
Mira, nada más en términos de eso, me voy a ir para el norte y las Sí, costas. El aire acondicionado es muy importante para esos lugares, sí, pero se ha generado un mercado secundario de aires acondicionados. Si tu vecino te va a vender un aire de 10 años, no lo compres. Vas a pagar más electricidad que si sacas uno a crédito, aunque pagues poquito y chiquito, que pagar electricidad. ¿Por qué? Porque la tecnología se va depreciando, las máquinas se van haciendo viejas y cada aparato después de los 5 o 10 años ya empieza a gastar una electricidad que no debes consumir. ¿Por qué? Porque te va a salir más caro para tu bolsillo. Entonces ese aire de segunda mano no lo compres, ese sí ya es grandote, de esos que se rompían la pared. sí. Mejor busca la manera de reemplazarlo porque hay mejores opciones y mucho más baratas. Ya lo creo. Amigos míos, Víctor, Paul, ponemos en pantalla, compartimos sus cuentas de Twitter para seguirlos como acostumbramos. Nos comparten además ustedes de manera muy amena, muy empática a quienes les seguimos y también con el rigor técnico que no se debe de perder para que, pues obviamente nuestra audiencia, quienes consumimos electricidad, tengamos las cuentas claras hacia dónde ir. Vamos a desde luego a darle seguimiento con ustedes, a eventualmente si esto por la vía legal pues hay marcha atrás o no, eso es lo que todos esperamos para que prevalezca obviamente los derechos constitucionales de los ciudadanos. Víctor, Paul, como siempre, muy agradecido con ustedes por la claridad y la empatía con nuestra audiencia. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos míos. Bueno, pues antes de ir, un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio.